Imaginen recorrer más de 7.000 kilómetros sin aviones, sin motores y sin mapas digitales. Y aún así lograr que civilizaciones de distintos continentes intercambien productos, ideas, religiones y tecnología también. Eso fue la Ruta de la Seda. Hace más de 2000 años una red de rutas comerciales conectó China con el Mediterráneo y cambió por completo la economía del mundo antiguo. Por allí circulaba seda, especias, porcelana, té y metales preciosos. Básicamente productos que generaban riqueza y fortalecían imperios. Pero lo interesante de esto es que la Ruta de la Seda no solo movía mercancías, también movía conocimiento, cultura, también poder. De hecho, sentó muchas de las bases de lo que hoy llamamos globalización. Pero bueno, antes de seguir nos vamos a presentar. Somos Samuel Galindo, Juan Diego Giraldo, Isabela Gómez Castillo y David Galindo. Este contenido es un ejercicio académico para la clase de Introducción a los Negocios Internacionales de la Universidad de La Sabana. En este episodio analizaremos el contexto histórico de la Ruta de la Seda y compararemos con la franja y la ruta actual para entender si estamos ante una continuidad histórica o más bien frente a una estrategia que redefine el equilibrio global. Y bueno, Juan Diego, vamos con el contexto histórico. Listo, Samu, claro que sí. Entonces, cuando hablamos de la ruta de la seda, no estamos hablando de un solo camino, sino de una red enorme de rutas comerciales que apareció alrededor del siglo II a.C., durante la dinastía Han en China. Al inicio, su objetivo era intercambiar productos entre Oriente y Occidente, pero con el tiempo terminó conectando culturas y civilizaciones muy diferentes entre sí. Hablando geográficamente, esta red unía a China con Europa, pasando por Asia Central y el Medio Oriente hasta llegar al Mediterráneo. No era una sola ruta directa, sino varios caminos terrestres que cruzaban desiertos, montañas, valles. Por esta ruta se comerciaban productos valiosos, como mi compañero lo dijo, la seda, las especias, porcelana, jade, metales preciosos. Pero su importancia no fue solo económica, también permitió que se difundieran religiones, avances científicos, inventos y costumbres culturales. En otras palabras, la ruta de la seda no solo movía mercancías, sino también ideas. Por eso muchos la consideran una de las primeras formas de conexión económica a gran escala. Algo que hoy relacionamos con la globalización y el comercio internacional. Muchos siglos después, en 2013, siendo exactos, el presidente de China, Xi Jinping, presentó la iniciativa de la Franja y la Ruta, conocida como Belt and Road Initiative. Este proyecto retoma la idea simbólica de la antigua Ruta de la Seda, pero adaptada al mundo actual, que es lo que estamos viviendo ahora. A diferencia de la red histórica, esta nueva iniciativa es un plan impulsado por el gobierno chino para mejorar la conexión entre países mediante grandes inversiones en infraestructura. Esto incluye la construcción y modernización de puertos, trenes, carreteras, oleoductos y redes digitales en diferentes regiones del mundo. Pero Listo, Isa, y porfa, avísame tú de las geografías. algo que muchos no saben es que la ruta de la seda no solo era terrestre, también tenía rutas marítimas. La ruta principal salía del este de China, cruzaba Asia Central, pasaba por el Medio Oriente y llegaba al Mediterráneo. Al mismo tiempo, existían rutas por mar que conectaban Asia con África Oriental y Europa. El comercio funcionaba por tramos, es decir, los comerciantes no hacían todo el recorrido completo, las mercancías iban pasando de mano en mano entre diferentes regiones. Esto reducía costos y hacía posible el comercio a larga distancia. De hecho, estudios de organizaciones internacionales como la ONU destacan que estas redes históricas de conectividad fueron fundamentales para la integración económica entre regiones distantes. Por esto, la Ruta de la Seda se convirtió en uno de los principales ejes del comercio del mundo antiguo. Bueno, David, Juan Diego nos habló un poco de la franja y la ruta china. Ahora tú explícanos más en específico de qué trata. Vale, gracias Isa. Ahora, como bien dijo Juan Diego, voy a explicar más a fondo cómo se trata más la franja y ruta de China, o el Belt and Road Initiative, impulsada por Xi Jinping en 2013. Es mucho más que un proyecto económico, tiene profundas implicaciones políticas y geopolíticas que están reconfigurando el equilibrio de poder global. Primero está la expansión de la influencia política china. A través de las inversiones en infraestructura como puertos, carreteras, trenes y energía, China está fortaleciendo las relaciones diplomáticas con más de 140 países. Esto le permite a China ganar un apoyo en organismos internacionales como las organizaciones de las Naciones Unidas, promover su modelo de desarrollo más estatal y menos liberal que el occidental,
a su vez que aumenta su capacidad de negociación frente a potencias tradicionales. Geopolíticamente, esto desplaza el centro de poder hacia Asia. En segundo lugar, está la competencia estratégica con Estados Unidos, ya que la franja de ruta es vista como un desafío directo al liderazgo global de Estados Unidos. Las implicaciones que esto tiene es una mayor rivalidad entre Asia, África y Europa del Este, a su vez que surgen proyectos alternativos occidentales para contrarrestar la influencia china y hay un incremento de tensiones en temas tecnológicos, comerciales y militares, lo que significa que se intensifica la competencia por la hegemonía global. En tercero, está la dependencia y diplomacia de la deuda. Esto quiere decir que algunos países que reciben préstamos de China para la infraestructura enfrentan altos niveles de endeudamiento. Un ejemplo clave de esto es el puerto de Hambantota, en Sri Lanka, que pasó a control chino tras dificultades de pago. Lo que esto genera es dependencia económica, posible pérdida de soberanía estratégica y críticas sobre una trampa de deuda. Esto genera que China amplíe su influencia estratégica en puntos geográficos claves como rutas marítimas y puertos estratégicos. En cuarto lugar, está el control de las rutas estratégicas globales. La BRI fortalece el acceso chino al Océano Índico, al Mar Mediterráneo y al África Oriental. Esto reduce la vulnerabilidad en rutas dominadas por potencias occidentales y asegura suministros energéticos y comerciales. Desde la geopolítica clásica, se puede decir que quien controla las rutas controla el poder. En quinto lugar está la reconfiguración del orden internacional, que es una iniciativa que impulsa un sistema más multipolar donde China compite contra Estados Unidos y la Unión Europea. Además se fortalecen alianzas de sur a sur como Asia, África y América Latina, cambiando las dinámicas tradicionales de dependencia norte-sur, es decir, Asia, África y Latinoamérica con Estados Unidos. Para concluir este punto, es clave resaltar que la franja y la ruta no es solamente comercio, es una herramienta de poder. Políticamente, ampliar las influencias diplomáticas en China, geopolíticamente, redefine las alianzas, genera competencia estratégica y acelera la transición hacia un mundo multipolar. Bueno, Samu, en términos de comercio internacional, ¿qué es lo que nos compete? ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, pues la verdad, yo creo que en términos de comercio internacional, la ruta de la seda y la franja y la ruta buscan en esencia hacer más eficiente el transporte de productos, reducir costos y fortalecer las cadenas globales de suministro. Digamos que gracias a nuevas rutas ferroviarias y marítimas se pueden disminuir los tiempos de transporte y mejorar como la eficiencia logística entre los países participantes. Pues esto facilita el comercio internacional, ¿sí? Impulsa la integración de mercados y fortalece las relaciones económicas entre diferentes regiones del mundo. Pero sin embargo también ha generado un debate, ya que algunos países pueden volverse más dependientes económicamente de China debido a las inversiones y financiamiento de la infraestructura. Venga, Samu, y no se le olvide que además del impacto económico, la franja y la ruta también tienen importantes implicaciones políticas y geopolíticas. A través de esta iniciativa, China aumenta su presencia e influencia en distintas regiones del mundo. Algunos analistas consideran que este proyecto puede cambiar el equilibrio de poder global, especialmente en la relación con otras potencias, como lo son propiamente Estados Unidos y la Unión Europea. También existe el riesgo de que algunos países acumulen altos niveles de deuda vinculados a los proyectos de infraestructura financiados por China. Por eso muchos expertos ven la franja y la ruta no solo como proyecto económico, sino también como una estrategia geopolítica a largo plazo. Desde la perspectiva de los negocios internacionales, este tema refleja varios conceptos clave. Para mí, dos principalmente. El primero, la reducción de costos logísticos. ¿Por qué? Porque la iniciativa de la franja y la ruta, impulsada por China, invierte en puertos, trenes de carga, carreteras y corredores económicos. ¿Eso qué pasa? Pues que disminuye tiempos de transporte y costos operativos. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Los trenes que conectan China con Europa reducen el tiempo de envío frente al transporte marítimo tradicional. Menor tiempo, ¿qué significa? Pues menor costo de almacenamiento, menor riesgo de interrupciones y mayor rotación de inventarios. En negocios internacionales esto aumenta la competitividad porque las empresas pueden ofrecer precios más bajos y entregar más rápido. En segundo lugar, pues mayor eficiencia en cadenas de suministro, porque al mejorar infraestructuras en Asia Central, África, Europa del Este,
pues China asegura rutas más estables para importar materias primas, como energía o minerales, y exportar productos manufacturados. ¿Usted qué piensa, Samu? Yo creo que la expansión de mercados para empresas chinas es importante. En esto, digamos que la construcción de infraestructura en países en desarrollo facilita la entrada de empresas chinas pues, en estos mercados. También como cuarto lugar, el aumento de la interdependencia económica. O sea que cuando un país recibe financiamiento de infraestructura de China, su comercio tiende como a orientarse más hacia el mercado chino. ¿Qué genera esto? Pues la interdependencia a la que nos referimos. El país necesita inversión y comercio y China necesita recursos y mercados. Bueno, Samu, que tampoco se nos olvide que la globalización es importante, ya que al conectar las economías de distintas regiones aportamos a la globalización. También están las cadenas de suministro, que permiten la producción y distribución se realicen en diferentes países. Me parece perfecto, muchachos. Y más allá de cifras y rutas comerciales, estamos viendo cómo se redibuja el mapa de la globalización y cómo las empresas deben adaptarse en un entorno cada vez más integrado y competitivo. Y es precisamente en este punto donde vale la pena preguntarnos una cosa, y es, ¿qué significa realmente estas transformaciones para el equilibrio económico y político mundial? Con esto en mente, pasemos a nuestras conclusiones. En conclusión, tanto la antigua Ruta de la Seda como la actual iniciativa de la Franja y la Ruta demuestran que el comercio nunca ha sido solo un intercambio de productos, sino una herramienta de transformación global. Hace más de 2000 años, la Ruta de la Seda conectó civilizaciones distantes, impulsó economías, difundió religiones, conocimientos e innovaciones, y creó una red de interdependencia que cambió el mundo antiguo. Fue uno de los primeros grandes ejemplos de integración económica a escala continental. Hoy la Franja y la Ruta retoma esta idea de conectividad, pero en un contexto completamente distinto. Un mundo globalizado, interdependiente y geopolíticamente competitivo. A través de infraestructura, logística y financiamiento, China no solo reduce costos de transporte y fortalece cadenas de suministro, sino que también amplía su influencia política y estratégica. Esto demuestra que las rutas comerciales siguen siendo ejes de poder. Desde la perspectiva de los negocios internacionales, entendemos que la infraestructura, la eficiencia logística y la integración de mercados no solo son variables económicas, son factores que redefinen el equilibrio global. Quien conecta mercados conecta economías, y quien conecta economías influye en decisiones globales. En definitiva, la historia nos muestra que el comercio ha sido y sigue siendo uno de los principales ejes del orden mundial. Y bueno, esto fue Ejes del Comercio Global. Gracias por escucharnos y sigan conectados para seguir analizando cómo el comercio no solo mueve productos, sino mueve el mundo. Bueno, Isa, pero relájese que nos faltan los 5 datos curiosos que siempre lo hacemos nosotros. Entonces, como primero, más de 140 países participaron. Más de 140 países han firmado acuerdos relacionados con la iniciativa de la Franja y la Ruta, impulsada por China. ¿Eso qué significa? Que más de la mitad del mundo tiene algún tipo de vínculo con el proyecto. Como segundo dato curioso, el tren de China a Europa es mucho más rápido que el barco. Los trenes de carga que conectan China con Europa pueden tardar entre 12 a 18 días, mientras que el transporte marítimo puede tardar entre 30 a 45 días, casi el doble. Bueno, Juan, tienes totalmente la razón. Como tercer punto tenemos, no es solo físico, también es digital. Además de carreteras y puertos, existe lo que se llama la Ruta de la Seda Digital, que incluye inversión en redes 5G, cables, submarinos y tecnología. Esto amplía la influencia china también en el comercio digital y telecomunicaciones. Y como cuarto, es uno de los proyectos de infraestructura más grandes de la historia. Se estima que la inversión total podría superar el $1 billón, convirtiéndolo en uno de los planes de conectividad global más ambiciosos jamás propuestos. Isa, y como quinto y último punto, puede generar dependencia económica. Algunos países han tenido dificultades para pagar préstamos asociados a estos proyectos, lo que ha generado debates sobre soberanía económica y diplomacia de la deuda. Bueno, Isa, ¿y tú que tenías afán? Ya te puedes ir. ¿Eso qué fue? Esto fue un capítulo más de Internacionalizando. Por favor, ayúdenos a compartir este contenido. Sería de gran apoyo para nuestro canal. Y así como dice nuestro lema, Informando sin Fronteras, nos vemos en nuestro siguiente capítulo. Un abrazo para todos.